Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal BBTV Empresarial. Como es sabido, el Tratado de Libre Comercio actual, TEMEC, incorporó 10 nuevos capítulos con relación a su predecesor, el TELECAN. Uno de ellos es el 33, que se refiere a asuntos de política macroeconómica y de tipo de cambio, que me permitiré abordar en los siguientes minutos. Una pregunta obligada es: ¿por qué se acordó introducir al TEMEC un capítulo sobre asuntos de política macroeconómica y de tipo de cambio si los tres países tienen liberado su mercado cambiario? Es muy probable que la respuesta sea el evitar la tentación de fijar un tipo de cambio para obtener una ventaja competitiva, artificial, indebida o desleal. En ese sentido, para poder comprender, a mi modo de ver, el capítulo 33, es necesario dar un repaso conceptual histórico. Recordemos que el patrón oro sucumbió durante la década de los años 30 de la centuria pasada, ya que diversos países insistieron o se empecinaron por seguir devaluaciones competitivas. En 1944, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional en Bretton Woods, New Hampshire, se estableció los tipos de cambio fijos, donde el valor de todas las monedas se vinculaba al dólar y las devaluaciones solamente se llevaban a cabo con autorización del fondo, cuya función de este importante instituto financiero era mantener el orden del sistema monetario internacional para evitar el regreso de las devaluaciones competitivas de los años 30 y controlar la inflación mediante una disciplina monetaria de los países miembros. México forma parte del Fondo Monetario Internacional a partir de 1945. Pero el sistema de tipo de cambio también feneció en 1973, en especial por la presión especulativa sobre el dólar, luego de un aumento importante, de un incremento significativo de la inflación y del déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos. Desde ese año funciona un sistema con un tipo de cambio flotante, y los tipos de cambio en ese sentido se han vuelto más volátiles y menos predecibles. Esa volatilidad ha revivido la polémica sobre las ventajas de los sistemas de tipo de cambio fijos y flotantes. Los defensores de los tipos de cambio flotantes afirman que el sistema confiere autonomía a las políticas monetarias de los países y facilitan un ajuste suave, o como dice el TEMEC, terso, de los desequilibrios comerciales. En cambio, los partidarios de los tipos de cambio fijos sostienen que el mantener un tipo de cambio fijo impone cierta disciplina y orden a la política monetaria de los países que lo siguen. Aseguran también que los tipos de cambio flotantes son vulnerables a la presión especulativa. También afirman que la incertidumbre que acompaña a los tipos de cambio flotantes detiene el crecimiento del comercio y la inversión internacional o los negocios internacionales. Y dicen y concluyen los partidarios de los tipos de cambio fijos que, lejos de corregir los desequilibrios comerciales, depreciar una moneda en el mercado cambiario puede causar inflación o hiperinflación. En el actual sistema monetario internacional, algunos países decidieron adoptar un sistema de tipos de cambio flotantes o decidieron vincular sus monedas, por ejemplo, al dólar estadounidense o a un conjunto de monedas con la finalidad que fluctúen dentro de una banda determinada, de una banda de flotación. Los regímenes cambiarios, como se puede apreciar, más conocidos son el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible y las bandas cambiarias. En México, el tipo de cambio peso-dólar se determina bajo un régimen cambiario de libre flotación
y es la Comisión de Cambios la que faculta al Banco de México para llevar a cabo operaciones en el mercado cambiario. El actual sistema de flotación administrada del tipo de cambio aumenta la importancia de la administración cambiaria en el concierto internacional. El artículo 33.2 del TEMEC, en el marco de esta serie de concepciones del tipo de cambio flotante, se refiere a disposiciones generales y alude a que las partes afirman, confirman que los tipos de cambio determinados por el mercado, por la fuerza libre de la oferta y la demanda, son fundamentales para un ajuste macroeconómico terso y promueven un crecimiento fuerte, sostenible, sostenido y balanceado. También, conforme al 33.2 del TEMEC, las partes reconocen la importancia de la estabilidad macroeconómica en la región de América del Norte para el éxito del tratado y que los fundamentos económicos fuertes y las políticas sanas son esenciales para la estabilidad macroeconómica, además que contribuyen al crecimiento e inversión sólidas, fuertes y sostenibles. Y finalmente el 33.3 del TEMEC alude a que las partes comparten el objetivo de procurar políticas que fortalezcan los fundamentos económicos llamados subyacentes, fomenten el crecimiento y la transparencia y eviten desequilibrios externos insostenibles. Este marco de referencia es muy importante para lo que sigue. El artículo 33.4 se refiere a las prácticas cambiarias y en este artículo cada parte confirma, es muy importante, confirma que está obligada, conforme al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, a evitar la manipulación de tipos de cambio o del sistema monetario internacional con el propósito de prevenir un ajuste efectivo en la balanza de pagos o de obtener una ventaja competitiva desleal. También, conforme al 33.4, cada parte debe lograr y mantener el régimen cambiario determinado por el mercado, es decir, de libre flotación o de libre fluctuación, y cada parte también debe abstenerse de adoptar devaluaciones competitivas, incluida mediante la intervención en el mercado de divisas, y fortalecer cada parte los fundamentos económicos subyacentes, lo cual refuerza la condición o las condiciones para la estabilidad macroeconómica y cambiaria. Además, deberá informar con prontitud cada parte y discutir si fuera necesario cuando la parte haya llevado a cabo una intervención con respecto a la moneda de esa otra parte a la que ha sido informada. El artículo 33.5 se refiere a la transparencia e informes de cada parte y se obliga a divulgar públicamente, por ejemplo, los datos mensuales de reservas de divisas y posiciones a término, de acuerdo a la planilla del Fondo Monetario Internacional de declaración de datos sobre reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera, y de informar, otro ejemplo, de intervenciones mensuales en los mercados de divisas al contado y al término o al plazo. Atento al artículo 33.6 del TEMEC, las partes establecen un comité macroeconómico con el propósito de que éste se encargue de la implementación del artículo 33 y de considerar las políticas cambiarias macroeconómicas de cada una de las partes, analizar sus consecuencias sobre sus diversas variables macroeconómicas, incluidas la demanda interna, la demanda externa y el estado de la cuenta corriente. Y también este importante comité macroeconómico deberá de considerar asuntos o problemas relevantes, los desafíos, los esfuerzos para fortalecer la capacidad con respecto a la transparencia o la realización de reportes. También es importante conocer que el Comité Macroeconómico tiene como importante actividad el de que cada año que se reúne, porque las reuniones tienen que ser anuales,
debe analizar las políticas macroeconómicas y cambiarias y quizás deducir enmiendas que se reflejen en cambios en la política monetaria y los mercados financieros, o si deben estas interpretarse. Entonces puede desprenderse de esto que el Comité Macroeconómico tiene una función muy importante en la implementación o instrumentación del capítulo 33. El artículo 33.7 se refiere a consultas de representantes principales. Vamos a considerar que una parte, un supuesto, una parte tiene sospecha fundada o una presunción que otra de las partes sigue una política de devaluación competitiva o asociada o vinculada a una devaluación competitiva. Hay signos externos de que están adoptando una estrategia, por ejemplo, de objetivos de tipo de cambio o con propósitos competitivos, o que también existe la posibilidad de que se dé un incumplimiento de los compromisos de transparencia, informes, de una manera sistemática. En tal evento, la parte que haya advertido la presencia de este tipo de medidas puede llamar a la parte requerida, a la parte solicitada, a consultas, para efecto de que discutan si se están adoptando medidas tendientes a lograr estas prácticas no sanas en la determinación del tipo de cambio o de las prácticas cambiarias o de transparencia e informes. Pueden entonces, en el seno de esta serie de consultas bilaterales, lograr disipar la situación o bien llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Pero, ¿qué sucede si no se llega a una resolución mutuamente satisfactoria? Las partes en la consulta podrán solicitar que el Fondo Monetario Internacional, de conformidad con su estatuto constitutivo y su mandato, lleve a cabo una supervisión rigurosa de las políticas macroeconómicas y cambiarias, así como de las políticas de transparencia e informes de datos de la parte requerida o de la parte solicitada, o inicie consultas formales y realice aportaciones, según sea lo apropiado, según reza el artículo 33.7 del TEMEC. El artículo 33.8 atiende a la solución de controversias. La parte podrá recurrir a la solución de controversias conforme al capítulo 31 del TEMEC, se refiere a solución justamente de controversias, pero las controversias que se pueden librar o se pueden ventilar a la luz de este capítulo 31 se refieren a algunas incompatibilidades de una de las partes en materia de transparencia e informes que hayan incurrido en ello de una manera recurrente, sistemática o persistente y no la haya subsanado en las consultas conforme al artículo 33.7. Cuando un panel determina que el reclamado no ha logrado subsanar el incumplimiento en que incurrió, la parte reclamante no podrá suspender beneficios que excedan los beneficios equivalentes al efecto de ese incumplimiento. Es decir, sí pueden suspender los beneficios conforme al artículo 31.19 del Telecán, pero sin que excedan los beneficios equivalentes al efecto de ese incumplimiento. Les agradezco su atención, muchas gracias y espero sus comentarios sobre la forma de abordar este capítulo o proponer algunos temas que sean de su interés. Muchas gracias, amigas y amigos.